Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar ahí. Comenzamos. Situación desesperada en Gaza. Miles de personas salieron a las calles de Bruselas el pasado domingo para exigir un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás. La hambruna está asfixiando a una población que sufre atroces ataques diarios y constantes desplazamientos forzosos en una franja donde no existe un lugar seguro. Analizamos por qué lograr la paz es tan complicado y qué papel podría o debería desempeñar la Unión Europea. Y solo unas horas después de asumir el cargo, el nuevo canciller alemán tomó un tren hacia Kiev. Junto a Starmer, Macron y Tusk, Merz apareció en la zona devastada por la guerra para dejar claro que Europa sigue apoyando a Ucrania. Su viaje coincidió con la visita a Moscú de otros líderes europeos, concretamente los de Eslovaquia y Serbia, que conmemoraron el día de la victoria de Rusia y su poderío militar en la Plaza Roja. Analizamos las pretensiones de la UE de convertirse en una potencia militar y del rearme de un continente que depende en gran medida de la defensa y las armas estadounidenses. De estas y otras cuestiones vamos a hablar hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados: Lina Gálvez, eurodiputada del Grupo Socialistas y Demócratas por el PSOE, Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del Partido Popular Europeo por el PP, y María Tadeo, corresponsal de Le Grand Continent. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar, veamos qué está ocurriendo en un lugar del mundo inmerso en un conflicto sin fin. La franja de Gaza está en ruinas y un acuerdo para poner fin a los combates sigue estando lejos. Israel ha lanzado un ultimátum a Hamás: o liberan a los rehenes restantes o su territorio será arrasado y los habitantes reubicados. El presidente estadounidense Donald Trump, quien visitó Oriente Próximo esta semana, le ha dado a Benjamin Netanyahu prácticamente carta blanca para proceder. Mientras tanto, el temor por la hambruna entre la población gazatí crece. La comida se está agotando. Los líderes de la Unión Europea afirman que Israel está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, mientras que Israel acusa a la ONU de permitir que esta ayuda caiga en manos de Hamás. ¿Y ahora qué? Ante el fracaso de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, ¿puede Europa asumir un papel más decisivo? ¿Qué capacidad de influencia tienen los europeos? El tiempo corre. Sí, es una carrera contrarreloj por la supervivencia. Israel está utilizando la hambruna como arma de guerra y el resto del mundo se lo estamos permitiendo, incluida la Unión Europea. Lina, ¿qué debería de ocurrir para que la Unión Europea actuara de una vez? Primero, totalmente de acuerdo que se lo estamos permitiendo, que se está utilizando el hambre como arma de guerra y por tanto se están contraviniendo absolutamente todas las reglas del derecho humanitario internacional y los propios principios de la Unión Europea. Me gustaría dejar esto muy claro, que algún día la historia nos juzgará por lo que no estamos haciendo. Yo creo que algunos países, algunos Estados miembros que no han sido bastante contrarios, por ejemplo, a la revisión del acuerdo de asociación con Israel, ¿no? Por poner un ejemplo, parece que ahora hay algunos más que se está moviendo, como Países Bajos, pues deberían realmente revisar sus propios principios fundamentales, los propios principios democráticos que decimos que nos inspiran, y cambiar realmente y actuar, porque esto no se puede consentir más. O sea, no se pueden volver a ver esas imágenes. No solamente estamos matando a niños, bueno, nosotros no, pero de alguna manera permitiéndolo con esos bombardeos, sino también con esa hambruna, que esas generaciones, esos niños van a tener secuelas para toda su vida. O sea, la falta de alimentos en la infancia te limita ya para el resto de la vida. Los que sobrevivan van a hacerlo en malas condiciones en todos los sentidos a lo largo de su vida, ¿no? Por tanto, estamos en indicios de Nicolás, ¿qué cree usted que debería de hacer la Unión Europea y qué debería de ocurrir, como le preguntaba a Lina? Ante todo, muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Estoy encantado. Gracias a usted. Y encantado también de estar con Lina.
Sinceramente, pienso que lo primero que tenemos que tener los europeos es una voluntad de actuar conjuntamente. La Unión Europea, lamentablemente, no tenemos una posición única con respecto a Oriente Medio, ni siquiera con el conflicto entre Israel y Palestina. Y esto es una de las grandes carencias que tenemos. No somos capaces de actuar con una sola voz como 27. Y eso nos limita mucho. Limita mucho a los países y limita mucho a las instituciones europeas. En segundo lugar, tenemos que tener, por así decir, una estrategia, digamos, a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, lógicamente, es exigir que llegue a los refugiados y a la población palestina en general toda la ayuda humanitaria que necesiten. Eso es lo primero. Lo segundo, simultáneamente que se liberen a los rehenes israelíes en manos palestinas. Esos serían los dos objetivos a corto plazo que tenemos que insistir. Acceso de ayuda humanitaria y liberación de los rehenes hebreos. Pero junto a esto tenemos que ofrecer también, tanto a los israelíes como a los palestinos, un horizonte de paz y un horizonte de convivencia. Entre el mar Mediterráneo y entre el río Jordán están conviviendo hoy día 7,5 millones de hebreos y 7,5 millones de palestinos. Eso va a seguir así. Y por tanto habrá que llegar a un acuerdo sí o sí. Y eso nos lleva a la tercera fase, a largo plazo, ofrecer por parte europea un plan de paz que reconozca la necesidad de crear dos estados viviendo juntos, con el respeto de las fronteras, con El 67. Claro, el 67, con una seguridad, con una garantía de seguridad para Israel y de prosperidad y de dignidad para los palestinos. Su grupo apoya esa solución de los dos estados. Sin duda. Su grupo también. Pero respecto a esto, ¿qué debe pasar para que la Unión Europea actúe? Y lo que decíamos, el gran problema es que hay una desunión, no se ponen de acuerdo, hay países que apoyan a Israel, que están vetando cualquier tipo de resolución, que no apoyan las sanciones. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué se puede hacer realmente si esa unión que necesitamos no va a llegar? Yo añadiría solo una cosa, que se está usando el hambre como arma de guerra, es algo que Israel niega, y yo creo que es importante escuchar los argumentos de todos, igual que ellos niegan que estemos viendo un genocidio. Y repito, Israel lo niega porque estos argumentos son los que ellos plantean a Estados Unidos, y Estados Unidos aquí es el país clave y el país más importante. Y no lo digo yo, en una entrevista esta semana el presidente Emmanuel Macron ya lo dijo, que lo que está ocurriendo ahora mismo ya ha llegado a un punto que depasa todos los límites. Es más, usó la palabra "es una vergüenza", y repitió: yo mismo me he peleado con Netanyahu al teléfono y le he planteado todo esto usando estos términos. Sin embargo, el gran problema ahora mismo es que Estados Unidos siga manteniendo ese apoyo. Bueno, el gran problema o no, dependiendo, volvemos a lo mismo, a quien se le pregunte, pero el momento en este caso es que Estados Unidos siga apoyando a Israel, y que además Estados Unidos es un país que proporciona una gran cantidad de armas a Israel. Eso es otro punto que el presidente Macron repitió. En este momento no es Europa, es que depende de ese flujo militar que viene por parte de Washington. La única cosa que sí me gustaría añadir, y esta semana lo hemos comentado, el presidente Trump ha estado en Oriente Medio, se ha reunido con líderes de Arabia Saudita, en Qatar, también con el presidente de Siria, y esto es importante, y a lo mejor le puede dar incluso un toque de atención a Israel, porque ha repetido que él quiere los acuerdos de Abraham y que además él quiere que se llegue a una paz duradera en Oriente Medio, y eso incluye la causa palestina. Es también interesante que si Trump hablaba de un resort, de crear un resort, ahora mismo de lo que está hablando es de dar un horizonte en el que todos puedan vivir en paz. Es interesante a lo mejor cómo se ha dejado de alguna manera influenciar también por argumentos más allá de los que plantea Netanyahu. Volviendo a la intervención de Macron, a esa entrevista que realizó de 3 horas casi en la televisión francesa, Lina, él habló de relanzar, de realmente imponer sanciones a Israel. Hombre, yo creo que, estoy de acuerdo también con lo que han dicho mis compañeros aquí en la mesa. Ahora mismo no parece que haya los consensos sin lugar a dudas, ¿no? Y ahí el papel de Alemania y la culpa histórica de Alemania pues tiene mucho que ver, pero no solo. Pero yo creo que sí que se pueden hacer cosas, si no todavía conjuntamente, sí de manera individualizada. Pueden ir reconociendo el Estado palestino, como hizo España en mayo del año pasado, ¿no? O pueden ir secundando las denuncias a la Corte Penal Internacional. Se pueden ir haciendo cosas de manera, sí, que no sería lo ideal. Lo ideal, evidentemente, sería que actuáramos juntos en este tema y en otros, pero muy especialmente en este tema. Pero yo creo que sí que individualmente los países pueden ir dando pasos que hagan que otros se vayan también sumando, porque también hay miedo a algunos países. Las razones del por qué
no se secunda esta unión, ¿no? o esta acción unitaria, son muy distintos. No todos los países tienen las mismas razones para no hacerlo, ¿no? Y también no hay que olvidar que Israel también controla los resortes de algunos ámbitos, como puede ser la ciberseguridad, ¿no? Y que no todos los países, bueno, pues están en la misma situación o tienen la misma autonomía o tienen la misma fortaleza para enfrentarse. Volviendo a hablar de esa unidad, Borrell, el ex jefe de la diplomacia europea, decía: Europa solo puede desempeñar un papel cuando está unida en este tema y en cualquier otro, como usted bien decía. Nicolás, ¿lo ve usted así también? Sí, sin duda. Yo creo que, sinceramente, si la Unión Europea queremos jugar un papel y queremos jugarlo más decisivo, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que yo soy más partidario de los incentivos positivos que de los negativos. Es decir, para traer a las dos partes, a los palestinos y a los israelíes, a la mesa negociadora, yo soy partidario de los incentivos positivos. ¿Cuáles podrían ser? A los palestinos, lógicamente, ofrecerles un horizonte de dignidad y un plan Marshall de desarrollo masivo, de inversión masiva por parte de la Unión Europea. Y a los israelíes a garantizarles unas fronteras internacionales, con garantías internacionales de seguridad. Yo creo que siempre son más efectivos, como digo, los incentivos positivos. Pero es que además, para ser mediador, necesitas el reconocimiento de las dos partes. Y por tanto, tenemos que tener capacidad de interlocución, tanto con los palestinos como los israelíes. Si no, ya perdemos de principio nuestro papel mediador y no podemos hacer nada. Esos son los dos parámetros en los cuales nos teníamos que mover. Identificar incentivos positivos para ambas partes y mantener nuestro papel de mediador para el futuro y para el presente. Y para eso necesitamos interlocución con ambos. Y hemos de ser capaces de articular esa estrategia europea que nos permita jugar el papel que solamente Europa puede jugar en Oriente Medio entre todos los actores internacionales. Antes de ir contigo, María, tras un año y medio de pesadilla en la Franja de Gaza, esta semana la situación ha ido de muy mala a totalmente insostenible. Y para conocer qué está ocurriendo de primera mano, hemos tratado de hablar con un médico sobre el terreno, pero los incesantes bombardeos cerca del Hospital Europeo de Gaza nos lo han impedido. Finalmente, sí hemos podido hablar con un enviado del Programa de Alimentos de la ONU que nos ha asegurado que el 100% de la población en Gaza está en riesgo de hambruna. Escuchen. Estuve en Gaza hasta el domingo pasado y pasé una semana allí con nuestro equipo del Programa Mundial de Alimentos. La situación es realmente como si el camino estuviera llegando a su fin. La población se enfrenta a desafíos enormes relacionados con su alimentación diaria. Están comiendo una comida y media al día. Un saco de harina de trigo, que es un alimento básico clave, cuesta ahora alrededor de $560 estadounidenses. Eso sí es que está disponible en el mercado, porque cada vez hay menos, dado que hay un cierre total desde hace más de 70 días. Además, muchos de los productos disponibles también están empezando a pudrirse. More than 70 days. And as well, you've got many of the different products that start also to be rotten. Bueno, la triste realidad es que la gente está comiendo comida en mal estado, comida con hongos, comiendo hojas de árboles, bebiendo agua sucia, no tienen medicamentos, no tienen combustible, los heridos no pueden salir, los médicos no pueden entrar. María, ¿qué habría que hacer para que Netanyahu pusiera fin al bloqueo total, a ese bloqueo total de entrada de ayuda que dura ya más de 2 meses? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que en este momento, y es el realpolitik de esta cuestión, la Unión Europea es importante en el mundo, sí, pero esto es el papel clave y lo tiene que jugar en esto Estados Unidos. Tenemos, y lo vemos de manera muy clara, que Netanyahu responde a las líneas rojas que plantea el presidente Trump. Por lo tanto, es importante, y aunque en este momento geopolítico y comercial también vemos una tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos, hay que seguir hablando con el presidente Trump. Es el realpolitik de esto. Pero Ana, me ha resultado muy interesante que has hablado de Josep Borrell, y la pregunta obvia que me ha venido a mí en mente es ¿por qué hablar de Josep Borrell y no de la alta representante, que ese es su papel y es el rol que ella tendría que estar jugando? Yo creo que en esto, y es la realidad, es que la Unión Europea se ha quedado desdibujada porque la alta representante, digamos, en esto no está sabiendo jugar el papel que jugaba Borrell, no habla en los mismos términos, no se expresa de la misma manera, y sí que es verdad que se ha quedado desdibujada, y eso es un problema para la Unión Europea si no tiene una voz en este dossier que es tan clave y tan importante. Totalmente de acuerdo. Totalmente y absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí hemos perdido una voz fuerte respecto a Oriente Medio, respecto a Gaza. Ella está más interesada, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, y yo creo que eso lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir. A mí me gustaría añadir una cosita, si es posible. Sabéis que ahora mismo también en Israel, en el Parlamento, hay una ley
para gravar con un 80% de impuestos a aquellas ONGs que reciban ayuda del exterior, que es una manera también de ir en contra de esa ayuda internacional, una manera al mismo tiempo también de acallar las voces críticas que hay dentro del Estado de Israel, que también las hay y que si pasa y realmente que pasará, que parece que va a pasar, va a ser otro golpe muy importante a la ayuda humanitaria. Una población que es que no puede más. Que es que tú dices que hay 7 millones y medio, 7 millones y medio. Yo pensaba, bueno, a ver si es verdad que quedan 7 millones y medio y 7 millones y medio, porque realmente las muertes contabilizadas ya van más de 50.000. Nicolás, bueno, ¿cómo se puede seguir apoyando a ese gobierno? Las voces críticas, como decía Lina, siguen creciendo, sigue habiendo manifestaciones, los israelíes salen a las calles para decir basta ya a esta guerra. ¿Cómo se puede seguir apoyando a este gobierno que ya no es un gobierno democrático? Bueno, nosotros apoyamos al Estado de Israel. Es la sociedad israelí la que ha elegido a este gobierno. Es un gobierno democrático elegido democráticamente y, por tanto, son ellos los que pueden cambiarlo cuando se convoquen elecciones. Nosotros, desde fuera, como digo, si queremos ser eficaces, tenemos que ser pragmáticos y tener capacidad de interlocución. Porque si nos elimina uno de las partes, ya sea los palestinos, ya sea los israelíes, pues nuestra capacidad es nula, cero. Y, por tanto, incidiendo en lo que tú decías, efectivamente, tenemos también que ir de la mano a Estados Unidos, es un actor imprescindible en la zona, pero Estados Unidos no tiene el conocimiento quizás histórico y la sensibilidad que tiene Europa para la zona. Nosotros somos vecinos de la zona y todo lo que ocurre ahí nos afecta directamente, no tanto a los americanos. Los americanos tienen un interés estratégico en la zona, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. En Europa es mucho más. Lo que pasa en Oriente Medio nos afecta directamente, ya no solamente por la proximidad geográfica, sino por la población árabe que vive en nuestros países, las relaciones personales, y eso tiene unas ondas políticas y sociales en nuestras sociedades que no podemos ignorar. Por tanto, haríamos bien en reforzar nuestra capacidad de influencia con los valores y con los principios, como dice Lina, que estamos de acuerdo, que son los europeos y que son los únicos válidos. Costará más o costará menos. No hay atajos a esto. Esto es un conflicto que tiene 65 o 70 años. No lo vamos a resolver en 2 días. Claro, tenemos que empezar a movernos. No, claro, pero empezar a movernos, ya estamos hablando de una guerra que vaya para 2 años. Y sin embargo, y esta es la realidad en este momento, es un momento complicado para Europa porque hablas de mantener un contacto de interlocutores, pero en este momento la Comisión Europea vemos que no tiene acceso al presidente Trump, vemos una alta representante que está desdibujada en este asunto. Esto es importante porque al final es la voz de la diplomacia europea y volvemos a las capitales. En esto vemos que hay varios países, ya sea España fue uno de los primeros en este nuevo curso en reconocer el Estado de Israel. En Alemania el gobierno ha cambiado, pero la línea general de que siempre hay que apoyar a Israel no ha cambiado en su base. Es interesante, sin embargo, que ya Emmanuel Macron se abra esta idea también de reconocer el Estado de Palestina, aunque dijo en su día, si recordemos, que el caso español no era útil porque no servía nada concreto. Por lo tanto, mi pregunta es ¿qué ha cambiado? Porque ahora sí sería concreto, ¿no? Hablando de Alemania, de ese cambio de postura, efectivamente el presidente israelí estuvo en Alemania y el ministro de Exteriores alemán estuvo visitando Israel y dijo que efectivamente apoyaba el derecho a defenderse, pero que no aprobaba los métodos que están utilizando. Es un cambio de postura respecto a lo que estábamos viendo hasta ahora. Me gustaría verlo. O sea, una cosa es lo que digan, pero ahora me gustaría realmente ver, y yo lo aplaudiría, que hagan este cambio de postura, porque yo creo que sería muy importante que Alemania diera un paso al frente. Eso cambiaría mucho las cosas. Pero es que yo creo que el papel que está teniendo Alemania es contrario a sí mismo. ¿Me explico? O sea, es una manera de negar su propia historia y su propio genocidio. Permitir, yo no voy a decir que allí, porque eso será la Corte Penal Internacional para decirlo, pero indicios de que se está produciendo un genocidio o algunas cosas que nos pueden llevar a pensar que es un genocidio, están ahí sobre la mesa, ¿no? Y es una manera de negar lo que siempre han reivindicado ellos de su propia historia, que no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que es una contradicción tan grande de Alemania que deben de resolver, porque en definitiva va en contra de ellos mismos, de lo que ha sido su historia, de lo que han hecho y de lo que han hecho sufrir, ¿no? Y por tanto yo creo que lo deberían de pensar de manera muy profunda. Volviendo a esa visita del ministro alemán a Israel, en esa visita apoyó el plan de reparto de ayuda propuesto por Washington, que apoya a Israel, que quiere poner a militares estadounidenses privados y militares israelíes
para el reparto de ayuda, un plan al que la ONU se opone. ¿Cómo ve este plan, señor? Uno de los problemas fundamentales, y es una de las cuestiones básicas, es la distribución de la ayuda. El gobierno israelí dice que es Hamás realmente la que se encarga del reparto de la ayuda y, por tanto, se beneficia económicamente porque se queda con parte de la ayuda, la revende, etcétera, etcétera. Es una cosa que tenemos que investigar, si es así o no es así, o si es una excusa, es una realidad, que jamás se distribuye la ayuda entre el pueblo palestino. Es uno de los factores que todavía no hemos hablado de ellos. Hamás es uno, o sea, aquí estamos hablando de muchos factores, pero aquí todavía no he escuchado el nombre de Hamás, de los terroristas. Estamos aquí porque ellos en octubre hicieron una matanza criminal de 1.200 israelíes inocentes y ese fue el origen de la guerra actual, no nos olvidemos. Ellos son los culpables de la guerra y son muy culpables de mucho lo que está ocurriendo al pueblo palestino. Es Hamás. Son esos terroristas que mantienen rehén a su propio pueblo para conseguir objetivos políticos por medio del terrorismo y de la fuerza. Y eso no lo podemos ignorar porque si no, no entendemos nada. Y, por tanto, eso hay que incorporarlo al análisis. Tenemos que ayudar a Israel a acabar con Hamás y con los movimientos terroristas que no representan a los palestinos. Hace mucho tiempo que no se celebran elecciones en el pueblo, ni en la banda de Gaza ni en los territorios ocupados. Habría que potenciar la autoridad palestina si ellos son capaces, como dicen, de replegarse automáticamente en la banda de Gaza. Fueron echados, como sabemos, con armas de fuego a tiro limpio por parte de Hamás y tendríamos que ver si son capaces de desplegarse de nuevo en la banda de Gaza, llegado el caso, porque la autoridad palestina de momento tendría la legitimidad. Pero, insisto, el problema no se resuelve simplemente mirando hacia un lado. Tenemos que saber exactamente lo que está ocurriendo allí, que es un terrorismo brutal por parte de Hamás, el sur, y por parte de Hezbollah, el norte, esponsoreados por Irán. Pero hay que apoyarlos. No tenemos más tiempo para este bloque. Con esta reflexión cerramos este debate dedicado a la guerra en Gaza. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan. Volvemos enseguida. A la vuelta pasamos de un conflicto a otro. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados estamos repasando algunas de las noticias más importantes de la semana. Estos días se celebró en Bruselas el segundo foro de la industria de defensa UE-Ucrania, en el que se habló sobre la integración de las industrias de defensa europeas y ucranianas. Francia, única potencia nuclear de la UE, dice estar lista para un debate sobre la posibilidad de compartir su paraguas nuclear disuasorio con otros países europeos. Lina, ¿qué opina de esta propuesta? Bueno, efectivamente Francia es la que casi que está más interesada y eso se ve muy bien de forma muy clara en el propio Parlamento, que los que están llevando los dosieres sobre este rearme y sobre el nuevo EDIP son casi todos franceses, ¿no? O sea que hay un interés muy claro de Francia. Hombre, yo creo que sería absurdo negar que necesitamos avanzar en una defensa común, que necesitamos pues hacer compras conjuntas, que necesitamos apostar también por esa industria de defensa europea, pero también teniendo en cuenta el interés de Francia. Que no todos los países tienen los mismos intereses económicos, me refiero en este sentido. Mi siguiente pregunta, Nicolás, era precisamente eso, si Macron es más una advertencia de atención, debemos estar preparados, Estados Unidos nos está dejando de alguna manera solos, o es una manera de ganar importancia dentro de la Unión Europea. Es una cuestión fundamental. El debate sobre las capacidades nucleares en Europa se ha abierto ya, se ha abierto en Alemania, se ha abierto en Polonia y tenemos que abordarlo con realismo y con pragmatismo. De poco vale que nos hiciésemos con los recursos necesarios convencionales si tuviésemos la voluntad política, en el mejor de los escenarios posibles, con la voluntad política, con la unidad y con los recursos financieros necesarios, que nos dotásemos Europa de las capacidades convencionales si no las podemos utilizar ofensivamente contra Rusia, contra objetivos legítimos, objetivos militares contra Rusia, porque Putin siempre podía ponernos el umbral de la amenaza nuclear. Entonces tenemos que neutralizar esa ventaja estratégica nuclear rusa. No puedes disuadir a Putin si no tienes enfrente una disuasión nuclear. Eso está claro. Eso ha sido la garantía durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por tanto, el debate está sobre la mesa, hay que abrirlo. El único país que tiene actualmente capacidad nuclear, como todo el mundo sabemos, es Francia. Lo que ocurre es que Francia a lo mejor no tiene todo el recorrido del espectro nuclear
desde capacidades tácticas a capacidades estratégicas. Quizás tenga que pasar directamente lo estratégico, que es el Agamedón. Y por tanto, habrá que ver si Francia, incluso políticamente, aunque políticamente quiera poner a disposición europea, claro, tiene las capacidades técnicas de hacerlo. Y después la confianza que los demás países europeos puedan tener esa fuerza de disuasión francesa de que sea utilizada para defenderlos a ellos, poniendo en riesgo la seguridad de Francia. Es decir, es un debate abierto, insisto, tenemos que abordarlo porque es necesario, pero no podemos dejarle a Putin solamente la capacidad estratégica de amenazarnos con el empleo nuclear para paralizarnos a Europa. Otro de los debates abiertos es que Europa tiene que aumentar drásticamente, María, su gasto en defensa. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué es lo que va a tener que sacrificarse? Hay países, y pienso en España, también en Italia, que vemos que ya están sudando la camiseta para llegar al 2% antes de la reunión que tendrá lugar en la OTAN, y además puede que sirva bastante de poco porque ya hay un debate abierto, y el propio secretario general de la OTAN lo ha hablado, sobre pasar del 2 a una cifra aún mayor. Se ha hablado incluso de un 5, pero también de un camino al 3.5. A 2032. Exactamente, pero igualmente estamos hablando de miles de millones de euros. Si países ya están sudando, repito, para llegar a ese 2, imaginemos doblar esa cifra. Está claro que las prioridades van a tener que cambiar. Está claro además que hay un debate todavía sobre cómo se financia la mesa importante, si habrá más deuda común o no en el plano europeo, si al final esto se va a llevar por déficit nacional, lo cual plantea una serie de preguntas, pero yo creo, solo por añadir, estoy absolutamente de acuerdo con el debate nuclear. Esto ya está en la mesa porque es una carta que jugó Putin desde el primer día, la escalada nuclear, y vemos que paralizó a Europa, y en Alemania este era un debate que se tomaba muy en serio. Los polacos, por su propia seguridad, ya lo han dicho, que a ellos les gustaría tener también esa disuasión nuclear. Por lo tanto, yo creo que este es un debate ya inevitable. Lo que volvemos a lo que comentabas, Lina, siempre hay esta pregunta cuando se trata de Francia de cuánto habla Macron por el bien de Europa y cuánto es por su gran industria armamentística, que está claro sería una de las ganadoras a todos los niveles. Ya prácticamente no estoy hablando solo del Rafale, es que hablamos de todo, casi un arsenal en los que ellos podrían ganar. Claro, porque además incluye lo de Buy European. Exactamente. O sea, y Buy European, pues al final es verdad que hay otros países que también tienen una industria potente, Alemania, sí, España, y que no quieren porque ya han dicho el Buy European. A mí significaría tener dos sistemas, porque el contrato americano ya lo tengo, ya lo pago, y por lo tanto incluso se puede crear una dupla extraña, ¿no? Otra pregunta interesante es ¿hasta qué punto depende la UE de la industria armamentística estadounidense y ¿es recíproca esa dependencia? Veamos el análisis que nos ofrecen desde el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Cuando observamos las armas que importan los estados europeos de la OTAN, una parte muy significativa proviene de Estados Unidos, más del 50%. Por supuesto, los países europeos también fabrican sus propias armas, pero la cifra que acabo de mencionar indica lo importante que es Estados Unidos, y lo seguirá siendo para la dinámica del armamento europeo. Es muy difícil imaginar que la capacidad militar de Europa pueda ser independiente de Estados Unidos. Comprar equipamiento militar estadounidense es una forma de cimentar los lazos con Estados Unidos. También los hace, en cierta medida, dependientes de Europa misma. Nicolás, ¿usted cree que es posible a medio plazo una independencia militar de Europa, de Estados Unidos? A medio plazo, si estamos hablando de 5 o 10 años, posiblemente sí, pero no antes. Es decir, los americanos proporcionan en el seno de la OTAN todas aquellas capacidades estratégicas necesarias. Pero eso no tiene que ser una excusa, sino un acicate a Europa para acelerar los tiempos de dotarnos de los recursos necesarios. Pero hasta dentro de 5 o 10 años, en el mejor de los casos... 5 o 10 años me parece optimista. Sí. Un poquito, ¿Lina? sí. O sea, si Europa funcionara de manera más unida y si tuviéramos unidad fiscal y por tanto no hubiera esa suspicacia respecto de un país a otro de quién se va a beneficiar o no, pues a lo mejor sí. Pero teniendo en cuenta las cosas como están, me parece optimista. Quizás es lo que necesitamos. O sea, la realidad confundimos la realidad con el deseo, la variable fundamental ¿no? del rearme de Europa es el tiempo. Putin no va a permitir mucho tiempo para que Europa se rearme porque no le interesa. Nosotros tenemos además la amenaza permanente de que la administración norteamericana intervenga o no intervenga en nuestros problemas en el continente. El factor, como digo, fundamental para el rearme de Europa es el tiempo. Nos falta el tiempo. Por tanto, tenemos que acelerar al máximo esa capacidad de rearme. Por eso he dicho 5 o 10 años, porque sería el itinerario más... Y la unidad también nos falta. Y bueno, también redirigir muchas cosas. Por ejemplo, ahora se está discutiendo si el programa Horizonte, el programa marco de investigación, se va a convertir en un programa de competitividad que meta o
permita meter muchísimo mejor toda la investigación dual, que permitiría, digamos, un rearme tecnológico que es también realmente el que Lina, necesitamos. Muchas gracias, pero no tenemos más tiempo, tenemos que cerrar. Acabamos con esta reflexión y cerramos esta conversación aquí. Gracias a ustedes, a todos nuestros invitados y también a ustedes en sus casas por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Lina Gálvez, eurodiputada de los Socialistas y Demócratas por el PSOE, Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del Partido Popular Europeo por el PP, y María Tadeo, corresponsal de Le Grand Continent. Bueno, pues tras el Habemus Papam, León XIV ha acaparado muchos minutos en nuestras pantallas y muchos titulares. En los últimos días hemos podido conocer un poquito más al primer papa estadounidense de la historia, ver cuáles son sus inquietudes, sus prioridades y sus deseos. A sus 69 años, el agustino, nacido en Chicago y formado pastoralmente en Perú, se ha convertido en el sucesor de Francisco. Parece que León XIV continuará la vía de las reformas iniciada por su antecesor, pero se enfrenta a grandes retos. ¿Qué cree que va a significar, María, su elección para Bruselas? ¿Va a tener una influencia en las políticas europeas? Yo diría este papa es muy interesante porque además ha hablado del papa norteamericano, pero realmente en su extensión es un papa americano porque gran parte de su vida la ha vivido en Perú y habla perfectamente español. Yo estaba justo en el cónclave, cuando ya se anuncia hay un nuevo papa y en ese momento la plaza casi que se venía abajo. Hubo un momento muy fuerte cuando habló en español, yo creo que no se esperaba y un factor sorpresa muy fuerte, pero sí que creo que es un papa que pueda ser un papa puente. Creo además que es un papa que va a tener que sanar debates muy fuertes dentro del Vaticano, pero hablando ya de la geopolítica, el papa ha tenido dos mensajes importantes. El primero es que ya ha llegado la hora de la paz, pero ha hablado de una paz, sobre todo en Ucrania, que tiene que ser justa y tiene que ser duradera en el tiempo. Hay comentarios y mensajes que dio en su época de cardenal, donde hablaba además de una guerra imperial de Rusia con respecto a Ucrania, lo cual es un mensaje distinto al del Papa Francisco, que sabéis que hubo momentos de tensión con el gobierno de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. El mensaje de volver a los niños de Ucrania a Ucrania es algo que a la Unión Europea le interesa y que además quiere inyectar nuevo ímpetu. Por lo tanto, creo que puede ser un asunto clave. Y segundo, es un papa que de alguna manera tiene una conexión importante con Estados Unidos. Se había hablado mucho de la influencia que quizás el gobierno Trump o los católicos MAGA pudiesen tener en el Vaticano, pero yo creo que esto es un camino que va por ambas partes. Tú me puedes influenciar a mí, pero yo te puedo influenciar también a ti. Por lo tanto, yo creo que eso puede ser muy interesante. Hablando de esos primeros discursos, en su primer discurso dominical en la Plaza de San Pedro, siguiendo la estela de su predecesor, León XIV lanzó un mensaje por la paz, como comentabas, María, pensando tanto en los ucranianos como en los palestinos. Escuchen. Mai più la guerra porto nel mio cuore. La guerra nunca más. Llevo en mi corazón los sufrimientos del querido pueblo ucraniano. Que se haga todo lo posible para lograr una paz genuina lo antes posible. Giungere al più presto a una pace auténtica. Me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Que cese inmediatamente el fuego. Lleven ayuda humanitaria a la población civil agotada y liberen a todos los rehenes. Corso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Pues este mensaje formaba parte de su primer discurso dominical, pero quería hablar de su primer discurso que levantó polvareda en medios y círculos conservadores en Estados Unidos, porque no fue en inglés. Tal y como decías, María, fue una sorpresa porque fue en italiano. Eso no es una sorpresa, es el idioma habitual de la Santa Sede, el mismo que utilizó Francisco, pero habló en español. ¿Cómo interpreta? ¿Había un mensaje en ese gesto o no? Bueno, yo creo que había un mensaje también en función del número de católicos, de católicas que hay en el mundo hispanohablantes, que posiblemente es mucho mayor que el de angloparlantes, ¿no? Y yo creo también una idea de separarse de ese nacionalismo tan grande de Estados Unidos, de decir, sí, yo soy un papa norteamericano, pero soy el papa, ¿no? O sea, de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que sí que había un mensaje, pero yo también creo que puede ser una pieza clave en las relaciones transatlánticas, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos, porque el Vaticano no deja de estar ubicado en Europa, ¿eh? Y por tanto yo creo que va a ser un factor clave, que va a ser puede ser un puente importante, y luego ese mensaje tan claro
por la paz, incluyendo Gaza, que me parece importantísimo. Yo creo que es muy importante. Y yo sí tengo también un deseo. Yo espero que este Papa, que si realmente sigue la estela reformista del anterior, también lo haga en un ámbito que no lo hizo el anterior, que es la mayor incorporación de las mujeres en la Iglesia, y también el dejar de llamar sicarios a los médicos que ayudan a muchas mujeres a acabar con embarazos no deseados. Respecto al mensaje, yo también me refería a si estaba lanzando un mensaje a la administración Trump. No se pueden aplicar automáticamente ni calificativos de progresista, conservador. Eso en la Iglesia no es así. Pero en cualquier caso, yo lo que quiero ver aquí en el Papa es una esperanza. Es un Papa de esperanza y un sanador. Es decir, en un mundo que se rige por políticas de fuerza, que parecen que se volvemos al siglo XIX, en que la colaboración, la cooperación internacional, el multilateralismo, el derecho internacional están en crisis, están cuestionados por grandes potencias que emplean métodos de coerción económica o de invasión directamente militar, que se emplean vocabularios de esferas de influencias, del poder, del derecho de la fuerza. Es decir, en este mundo en que además hay tantos conflictos abiertos como el de Ucrania, como el de Oriente Medio, una voz como la del Papa tan autorizada a favor de la paz es imprescindible. Tenemos muchas voces belicosas, muchas agendas belicosas. Necesitamos una instancia suprema espiritual como el Papa que introduzca la paz, la negociación y la convivencia entre los pueblos. Es necesario y espero que tenga éxito. Lina, ¿cree que el hecho de que sea estadounidense puede influenciar de alguna manera en las políticas de Donald Trump, de la administración Trump? ¿Puede influenciar en estas políticas? Ojalá. Tampoco el número hay católicos MAGA, no son la mayoría de los MAGA, pero yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nicolás, ¿no? Con esa esperanza, ¿no? de paz, y yo espero que ese mensaje humanitario, en definitiva, si lo que estamos hablando al final es de un mensaje muy humanitario, muy básico, ¿no? de una moral muy básica, de una ética muy básica, que desde luego es bastante contrario a muchas, no solamente de las acciones, sino también de las afirmaciones que está teniendo Trump en estos primeros días. Así que yo no creo que vaya a suponer un cambio esencial en su política migratoria, pero por lo menos si puede aumentar un poquito más el nivel de humanidad, bueno, pues ya algo estaría bien. Con estos buenos deseos vamos a tener que cerrar nuestro programa de esta semana, nuestro programa en español, aunque podríamos seguir hablando de la Iglesia Católica, de su futuro y también del nuevo Papa mucho durante horas. Tenemos que cerrar esta edición. Gracias a nuestros invitados por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por vernos en sus casas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para hablar de cualquiera de todos estos temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Hasta pronto en Euronews. Feliz semana.